Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y hoy les vamos a presentar algunos temas que aparentemente no tienen una relación directa, pero sin embargo despiertan la inquietud, por lo menos para quienes nos dedicamos a analizar lo que se publica en los medios de comunicación. Una es la cuestión del Congreso y otra las movilizaciones sociales en la UNAM y en el estado de Tabasco. ¿Que es bochornoso lo que ha ocurrido en el Congreso de la Unión? Sí, tanto en la Cámara de Diputados, con el escándalo entre el presidente de la Cámara y uno de los legisladores, así como lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores, en donde se ha concedido un permiso sui generis para un senador y gobernador casi de manera simultánea, de tal modo que ha despertado inquietudes no solo entre los analistas y los medios de comunicación, sino entre la población en general, tal como se ha visto a través de las redes sociales. Vamos viendo uno por uno. La cuestión de las movilizaciones en la UNAM y la violencia es definitivamente, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más difíciles de valorar, sobre todo ahora que estamos a 50 años precisamente de los eventos que dieron lugar a la tragedia del 68 en este país, dando cauce a una lucha social ante la represión ejercida por parte del gobierno en contra de los estudiantes que se movilizaban, y que en aquel entonces también ocurrió algunas acciones como las que se dieron este inicio de semana, en donde unos estudiantes son agredidos por otro grupo presuntamente de estudiantes también, pero que en realidad son porros que deambulan en todas las instituciones. Quienes vivimos y estudiamos en la Ciudad de México, pues sabemos perfectamente que esos grupos están plena y totalmente identificados y que son mantenidos directamente desde las direcciones o desde las rectorías de las distintas universidades en la capital del país. Aparte de eso, la cuestión es, ¿qué significa esto? Para muchos es simplemente una inquietud de los estudiantes al verse agredidos, de los propios padres de familia, así como de los maestros, que de una vez por todas quieren una verdadera autonomía de la universidad. Para otros, en los cuales me incluiría yo, es un amago del sistema contra la estabilidad social, tratando de mostrar que la paz de que ahora gozamos, así sea una paz entre comillas, es muy endeble y es fácilmente alterable a partir de la acción de algunos grupos bien dirigidos que podrían ocasionar de verdad una inestabilidad generalizada, no solo en la capital del país, en la Ciudad de México, sino en varios estados o, y por qué no, en todo el país. Recuérdese que en el año 2006, tras el triunfo de Calderón, se supo que había una cantidad de dinero muy grande, 200 millones de dólares, que estaban destinados a generar precisamente un caos social en caso de que hubiera ganado en aquel momento, aunque muchos aseguran que efectivamente así fue, Andrés Manuel López Obrador, o que se le hubiera dado el triunfo. Pues si, como no se le dio, se paró la acción y los millones de dólares fueron confiscados posteriormente en una acción muy turbia y que nunca se supo dónde fueron a parar esos millones de dólares. Por otro lado, tenemos la cuestión de las movilizaciones en el estado de Tabasco. Hay dos tipos de movilizaciones en estos días. Recordemos brevemente que antes de estas ha habido distintos posicionamientos por parte de los sindicatos, sobre todo del sector educativo, quienes habían vivido lo que están ahora sufriendo precisamente los elementos del sector salud, que es el retraso en los pagos de diversas prestaciones, no solamente de salarios, sino de otro tipo de prestaciones que reciben, y bajo el argumento de la autoridad, en este caso el gobierno del estado, de que no se tienen los recursos suficientes para cubrirle a todos los trabajadores lo que es justo, lo que por ley les corresponde. En este sentido, es cierto que hay una falta de respuesta por parte de la autoridad que propicia la acción ciudadana, es decir, de las personas que trabajan, de los sindicalizados, que de una u otra manera buscan recibir lo que justamente les corresponde conforme a la ley. El problema ciertamente se agudiza por esta acción positiva de las personas afectadas
de reclamar su derecho, porque lo hacen de tal manera que va en detrimento del resto de la sociedad, y particularmente en el caso de los trabajadores del sector salud, en las personas que están precisamente más necesitadas, que es uno de los aspectos básicos de toda sociedad, es decir, la atención y el derecho a la salud. Ciertamente su derecho laboral está afectado por los retrasos, pero eso no implica que se degrade la atención a los derechohabientes, la atención a las personas enfermas por reclamar sus derechos. Yo creo que pueden hacerlo sin caer en esas situaciones que perjudican a los usuarios de los servicios de salud, ya sean federales, estatales o municipales. Y para colmo, al final de cuentas, los realmente beneficiados con estas acciones de movilización social, que no benefician más que a unos pocos, es los líderes de los sindicatos, precisamente, que ahora ya no es uno, que antes era uno en general, y ahora son varios sindicatos del sector salud, y a los burócratas de alto nivel, a los dirigentes por parte del gobierno, quienes están ansiosos de recibir su bono sexenal o cualquier otro nombre que se le quiera dar a la asignación de recursos extraordinarios por el término de un gobierno, en este caso del gobierno estatal. Eso en cuanto a los movimientos que se están registrando en el estado de Tabasco. El otro movimiento que se dio precisamente en este día es el cierre de uno de los accesos primordiales para la vialidad en la ciudad capital, en Villahermosa, en donde algunos líderes sociales movilizan a la gente para cerrar esas vías y presionar a las autoridades. Desde mi punto de vista, obviamente, como lo señalan algunos, hay una corresponsabilidad por parte de la autoridad que no cumple con la atención a las demandas de las comunidades del municipio, y por otro lado también de los líderes que utilizan a la gente para su beneficio personal. Al final de cuentas, quienes van a recibir su premio, van a recibir su dinero para frenar estos movimientos, van a ser los líderes sociales entre comillas, y la sociedad va a quedar igual, porque las obras que se realizan ya están programadas, para eso existen planes, para eso existen presupuestos. Esos proyectos que ya están a mano son los que se van a realizar. El hecho de que se generen movilizaciones no van a generar nuevos proyectos ni nada, y sobre todo ahora que se está al final de los gobiernos municipales y del gobierno del estado, así como del gobierno federal. Entonces, todo este tipo de movilizaciones deberían darse cuenta que lo único que persiguen es hacer presión hacia los gobiernos para beneficio de los dirigentes, de los líderes y de la alta burocracia. Se enoje quien se enoje, finalmente nosotros no actuamos bajo consigna de nadie. En tercer lugar, está la cuestión del Congreso y el escándalo que yo llamaría en diminutivo, el escandalito entre Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados y el diputado Fernández Noroña, quien pues está acostumbrado a ello. Arman un lío, una discusión a grito abierto en pleno de la Cámara, que no pasa a mayores, pero que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se magnifican, haciendo ver la división y el bajo nivel de la Cámara de Diputados, cuando ha habido peores situaciones, tanto a nivel de escándalo como en cuestiones profundas en cuanto a legislaciones y reformas que se han pasado, sobre todo las llamadas reformas del pasado sexenio que está por concluir precisamente. Eso es importante. Estas discusiones en los congresos se dan alrededor del mundo. Indebidamente se hacen a gritos y a insultos, tratando de sobajarse unos a otros, pero no va a pasar de ahí. Es irrelevante desde mi punto de vista, y es algo que se puede solucionar, y que de hecho, de acuerdo a las últimas versiones, ya ha quedado finiquitado y sucederán nuevas cosas. La otra cuestión, que es nuestro punto número 4, es precisamente el tema de la licencia del senador y gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello. La historia es bastante conocida. El gobernador se postula para el Senado por la vía plurinominal. Una vez que gana esta y se integra el Senado, pues debe tomar protesta, para lo cual pide su licencia en Chiapas,
hace unos cambios a través del Congreso en la legislación local para poder hacer su salida y su retorno, y una vez en el Senado toma protesta y solicita permiso para regresar. No habría pasado más ninguna otra cosa si hubiera sucedido simplemente y ya. Pero el hecho de que hubiera una primera votación en la que aparentemente se le negaba, o ciertamente se le negaba el permiso para retornar a la gubernatura, pues calentó los ánimos para lo que sería después en una segunda votación en la que se le aprueba que su licencia se haga efectiva y pueda retornar al gobierno del estado de Chiapas, y después, una vez que concluya su mandato en diciembre, regresar a tomar posesión del escaño en el Senado. Obviamente todas estas situaciones, todos estos hechos, que como digo al inicio de esta charla, pues sí, realmente son bochornosos, sí, son algo indebido, pero que realmente no tienen mayor consecuencia para la vida, ni económica ni política del país. ¿Sí? Simplemente son asuntos de menor importancia, son cuestiones de forma, son cuestiones que no debieran suceder en nuestra democracia, pero que desafortunadamente, tal y como están las leyes y tal y como se han manejado las leyes en los gobiernos de los estados, pues son hechos que concurren precisamente por la falta de una legislación más estricta que impida estas situaciones. Por lo demás, el Congreso va a seguir, y lo más importante es que se hagan los cambios en las leyes, gracias a la mayoría que ha obtenido ahora Morena con el traspaso de algunos diputados verdes al grupo parlamentario de Morena, con el cual ya se cuenta con 251 votos probables para las causas, para las propuestas de leyes que tengan por parte ya sea del Ejecutivo Federal o de los propios diputados morenistas o senadores, o incluso de la sociedad civil. Yo los dejaría con esta reflexión: mucho ojo con los movimientos sociales. De pasada nos gustaría recordar lo que sucedió en Puebla también, y que ha sucedido en Tabasco incluso, cuando se quiere hacer justicia por propia mano, cuando algunos individuos se aprovechan e incitan a la gente a asumir la justicia en sus manos y caen en una violencia extrema, asesinando a personas incluso inocentes. No se tiene el derecho de ejecutar a los culpables sino hasta que se demuestre legalmente, y de hecho en México no existe la pena de muerte, por lo cual es totalmente absurdo y ilegal que se aplique de manera privada, y tampoco se puede ejercer esta acción contra personas que son inocentes, tal como ocurrió en el estado de Puebla. Estos hechos tampoco tendrían por qué ocurrir en esta sociedad. Es muy grave la descomposición, son demasiados los casos, no es un hecho aislado, sino que se está haciendo costumbre en muchas comunidades del país ante, nuevamente, la inacción de las autoridades, ante la falta de cumplimiento en materia de seguridad y la acción de gobierno en su conjunto para evitar la violencia en contra de los ciudadanos. Yo les agradezco su atención y les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como totalsapiens.com, tanto en Facebook como en YouTube, y en Twitter como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula. Para esta y otras informaciones les recuerdo que tenemos nuestra página web www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.